Dicen que bajo las calles de La Habana todavía se escuchan ecos de pasos, como si alguien caminara eternamente en la oscuridad. No son simples leyendas. En 1844, en pleno dominio colonial, ocurrió un hecho tan increíble que nunca fue escrito en los libros de la iglesia, pero quedó grabado en la memoria del pueblo. En el convento de Santa Clara, una monja aparentemente humilde y silenciosa descubrió un secreto escondido, un laberinto de túneles subterráneos que conectaban con diferentes puntos de la ciudad. Lo que parecía una ruina olvidada, ella lo convirtió en una ruta hacia la libertad. Con astucia y fe, comenzó a comunicarse en secreto con los esclavos de las haciendas cercanas, usando rosarios rotos y trozos de pan como mensajes cifrados. Poco a poco, fue tejiendo un plan que parecía imposible: guiar a 50 hombres y mujeres encadenados a través de esos pasajes, desafiando al Imperio Español en silencio absoluto. Si quieres descubrir cómo esta mujer logró hacer lo impensable y cambiar la historia para siempre, quédate hasta el final. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. En 1844, cuando La Habana brillaba como una joya colonial bajo el dominio español, los contrastes eran tan evidentes que resultaban casi insoportables para quienes vivían en la sombra. Los carruajes de los hacendados recorrían las calles empedradas mientras, a pocas cuadras, los lamentos de los hombres encadenados se perdían entre los muros húmedos de las barracas. En medio de ese escenario, una figura inesperada empezó a gestar un desafío silencioso. Una monja del convento de Santa Clara, de rostro sereno y mirada siempre baja, que parecía dedicar cada día de su vida a la oración. Nadie sospechaba que aquella mujer, envuelta en un hábito austero y con voz suave, guardaba un secreto que cambiaría para siempre la historia oculta de la ciudad. Su rutina, a ojos de los demás, no tenía nada de especial. Rezos al amanecer, labores en la cocina, horas interminables de silencio en los claustros. Sin embargo, fue precisamente en esa rutina donde descubrió lo prohibido. Mientras revisaba los depósitos del convento, encontró una puerta olvidada detrás de un muro de madera carcomido. Tras cruzarla, se adentró en galerías de piedra, húmedas y resonantes, restos de antiguas fortificaciones levantadas por los españoles para defender la ciudad de ataques piratas. El aire allí abajo era pesado, como si cargara siglos de secretos no revelados. Y en medio de aquella oscuridad nació la idea: esos pasadizos podían convertirse en un camino de salvación para los que arriba vivían encadenados, invisibles y condenados al látigo. En los días que siguieron a aquel hallazgo, la monja comenzó a recorrer los túneles cada vez que encontraba un momento de soledad. Bajaba con una pequeña vela y un rosario en la mano y avanzaba despacio, midiendo el eco de sus pasos. El suelo estaba cubierto de polvo y piedras sueltas, y el aire tenía un olor metálico que quemaba la garganta. Aún así, ella sentía una especie de llamado, como si esas galerías hubieran estado esperando durante siglos a que alguien les diera un propósito distinto al de la guerra. Una noche, mientras escuchaba los cantos lejanos de los esclavos que se filtraban desde las haciendas cercanas, comprendió con claridad lo que debía hacer. Esos túneles no eran solo ruinas olvidadas, eran la ruta perfecta hacia la libertad. El primer desafío fue acercarse a los cautivos sin levantar sospechas. Lo hizo con gestos mínimos, casi imperceptibles, aprovechando los momentos en que le permitían asistir en las cocinas de las haciendas vecinas. Allí, entre bandejas de pan y cántaros de agua, intercambiaba miradas rápidas con hombres y mujeres exhaustos, marcados por las cicatrices del látigo. Poco a poco les fue dejando señales. Un rosario con una cuenta rota significaba espera. Una cruz dibujada en un trozo de pan quería decir esta noche.
Al principio, muchos dudaron, pensando que se trataba de una trampa tendida por los capataces, pero había algo en la forma en que ella sostenía la mirada, firme y compasiva, que transmitía una verdad imposible de fingir. Y así, casi sin palabras, empezó a tejer la confianza que daría vida a su plan más arriesgado. Con el tiempo, la monja entendió que no bastaba con tener los túneles y la fe. Necesitaba un método para guiar a las personas en la oscuridad sin que se perdieran. Empezó a marcar las paredes con símbolos diminutos hechos con carbón. Una estrella para girar a la derecha, una cruz para detenerse, un círculo para indicar que el camino era seguro. Practicaba sola, contando los pasos entre cada marca, midiendo el tiempo que tardaba en recorrer cada tramo. Aquella preparación se convirtió en una especie de liturgia secreta, un ritual que repetía en silencio, convencida de que cada detalle podía significar la diferencia entre la libertad y la muerte. Su hábito siempre terminaba cubierto de polvo, y más de una hermana del convento preguntó por las manchas, a lo que ella respondía con evasivas, hablando de las bodegas húmedas o del descuido al limpiar las lámparas. La primera vez que mencionó el plan a un grupo reducido de esclavos, el silencio fue tan profundo que hasta los grillos parecieron detener su canto. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de imaginar un futuro más allá de las cadenas. Otros, en cambio, dejaron que una chispa de esperanza iluminara sus rostros gastados. Uno de ellos, un hombre alto de hombros anchos llamado Mateo, fue el primero en decir que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de incredulidad y deseo ardiente de escapar. Fue ese momento el que selló la decisión. Si lograba que uno creyera, los demás también encontrarían la fuerza. Y la monja, con las manos juntas como en oración, les prometió que la oscuridad de los túneles sería solo el inicio de un camino hacia la luz. La confianza no se construyó de la noche a la mañana. Durante semanas, la monja se dedicó a pequeños gestos que parecían insignificantes para los demás, pero que significaban todo para los cativos. Les dejaba migas de pan en forma de cruz dentro de las cestas de comida, o encendía una vela en la capilla cuando había noticias importantes que transmitir. Cada acto, por más sutil que fuera, se convertía en un puente secreto entre ella y los esclavos. El miedo a ser descubierta estaba siempre presente. Cualquier error podía costarles la vida a todos. Sin embargo, la certeza de estar obrando en favor de la justicia la mantenía firme. Decía que cada rezo que murmuraba en los claustros llevaba escondido el nombre de aquellos que soñaban con la libertad. Fue en ese tiempo cuando descubrió que muchos de los esclavos conocían mejor que nadie los alrededores de las haciendas y las calles de La Habana, aunque no podían transitarlas libremente. Sus relatos se transformaron en mapas mentales que ella memorizaba con detalle. Mateo le habló de un viejo guardia que se emborrachaba cada jueves en la taberna de la esquina, y Juana, una mujer de mirada intensa y andar cansado, le reveló que las campanas del convento podían tapar el ruido de un grupo moviéndose de noche. Así, entre susurros robados y confidencias fugaces, fue tejiendo un plan que parecía imposible: sincronizar la fe, el conocimiento de los oprimidos y la oscuridad de los túneles para lograr una fuga masiva sin dejar rastro. La preparación se volvió una rutina secreta que consumía sus días y sus noches. En el convento, nadie sospechaba que las largas horas que pasaba en oración eran en realidad momentos dedicados a calcular rutas, a memorizar pasos y a idear maneras de ocultar huellas. En ocasiones, se encerraba en la sacristía fingiendo ordenar cálices, pero lo que hacía era cortar pequeños trozos de tela que luego entregaba a los esclavos como señales. Cada color tenía un significado distinto. Blanco era espera, negro era peligro, y rojo, teñido con vino de misa, era
Esta noche, aquellos detalles, invisibles para los ojos del resto, se convirtieron en el lenguaje cifrado que mantenía vivo el plan. Una noche, mientras caminaba sola por los túneles con una vela casi consumida, sintió por primera vez el peso real de lo que estaba a punto de emprender. El silencio era tan profundo que escuchaba el propio latido de su corazón rebotando en las paredes de piedra. Se detuvo frente a una bifurcación y por un instante la duda la invadió. ¿Y si todo terminaba en una emboscada? ¿Y si la muerte aguardaba al final del pasadizo? Cerró los ojos, apretó el rosario contra el pecho y recordó las miradas de Mateo, de Juana y de tantos otros que la habían visto como un rayo de esperanza. Ese recuerdo le devolvió la firmeza. Encendió la vela con más fuerza, como si aquella llama débil fuese un reflejo de la fe que la impulsaba, y siguió adelante convencida de que ya no había vuelta atrás. En el convento, la vida transcurría con una calma engañosa. Mientras las demás hermanas rezaban o bordaban en silencio, ella sentía que el tiempo se aceleraba, que cada día perdido era un riesgo mayor para quienes aguardaban su ayuda. Había noches en las que apenas podía dormir, porque en su mente se repetían los pasos a seguir. ¿Cuántos hombres podían entrar en el túnel al mismo tiempo? ¿Cómo silenciar las cadenas? ¿Qué hacer si alguno caía presa del pánico? La ansiedad le secaba la boca, pero también la mantenía despierta y alerta, como si cada duda fuera una llama que avivaba su determinación. En sus rezos pedía perdón por las mentiras que debía inventar, pero también fuerza para no traicionar la confianza que había cultivado en aquellos que ya la miraban como a una guía. Un día, mientras preparaba cestas de pan para llevar a una hacienda vecina, una anciana esclava de manos agrietadas le tomó la muñeca con una firmeza inesperada. Si logras salvarlos, no solo estarás rompiendo cadenas, estarás desafiando a los mismos cielos que ellos invocan para mantenernos aquí, le dijo con voz quebrada pero segura. La monja sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Nunca antes había escuchado sus intenciones tan claramente reflejadas en palabras ajenas. Ese momento selló su compromiso, porque entendió que ya no se trataba solo de 50 vidas. Era un símbolo, un golpe directo al corazón de un sistema que se sostenía en silencio y resignación. Desde entonces, cada paso que daba en los túneles lo hacía con la certeza de que llevaba consigo las esperanzas de un pueblo entero. El plan comenzó a tomar forma definitiva una tarde en la que el cielo de La Habana se tornó gris, presagio de tormenta. La monja decidió que esa sería la señal: aprovechar la lluvia, el ruido de los truenos y el caos de la ciudad para cubrir la fuga. Pasó semanas afinando cada detalle, desde la cantidad de velas necesarias hasta la forma de distribuir a los grupos dentro del túnel. Imaginaba los rostros de los capataces al amanecer, contando cadenas vacías y creyendo que la tierra misma se había tragado a los esclavos. Aquella imagen la llenaba de una mezcla extraña de miedo y satisfacción, como si la justicia estuviera escondida en lo más profundo de las piedras húmedas. La noticia se fue extendiendo de boca en boca entre los cativos, pero siempre envuelta en un halo de secreto sagrado. Nadie hablaba del plan a plena voz. Era como un rezo susurrado entre dientes, cargado de esperanza y temor. Mateo se encargaba de mantener el ánimo de los hombres más jóvenes, que temblaban al pensar en los castigos si eran descubiertos. Juana, en cambio, consolaba a las mujeres, recordándoles que cada paso hacia adelante era un paso hacia sus hijos, hacia un futuro que jamás habían imaginado. La monja los escuchaba a todos, aprendiendo a reconocer cada miedo, cada temblor de manos, y buscaba la manera de transformarlos en valor. Sentía que su misión no era solo guiar los cuerpos por el túnel, sino sostener las almas que vacilaban entre la esperanza y la desesperación. La tormenta finalmente llegó una noche de abril,
con vientos que golpeaban los ventanales del convento y relámpagos que iluminaban los techos de tejas como si el cielo quisiera partirse en dos. Esa misma tarde, la monja había preparado en secreto una cesta con velas y un pequeño frasco de aceite, ocultos bajo manteles de lino destinados al altar. Mientras las demás hermanas rezaban para que la lluvia no arruinara la cosecha de los campos, ella agradecía en silencio, porque sabía que el estruendo de los truenos sería el mejor aliado de su empresa. Al caer la noche, bajó al depósito con la excusa de revisar las reservas de agua, y allí esperó a Mateo y a los primeros hombres que llegarían por la puerta trasera de la hacienda vecina. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que le parecía imposible que los demás no lo escucharan. El grupo comenzó a reunirse poco a poco, cubiertos con harapos y mantos mojados, las caras tensas pero decididas. La lluvia había borrado las huellas de sus pasos y el sonido de las cadenas había quedado ahogado bajo el rugido del cielo. Cuando estuvieron todos en el depósito, la monja encendió la primera vela y los guió hasta la puerta secreta que conducía al túnel. Uno a uno, fueron entrando en la penumbra, dejando atrás el olor de la madera húmeda para sumergirse en el aire espeso de la galería subterránea. El silencio era total. Apenas se escuchaba el goteo del agua que caía del techo y el roce de los pies descalzos contra la piedra. En ese instante comprendieron que no había vuelta atrás. Cada paso era una traición al imperio, pero también un juramento de vida. La monja caminaba al frente, con la vela en alto y el rosario en la mano, convencida de que incluso en la oscuridad más absoluta había una luz que los sostenía. El túnel parecía interminable, una serpiente de piedra que se retorcía bajo la ciudad. Algunos tropezaban con las piedras sueltas, otros se golpeaban contra las paredes húmedas, y más de uno tuvo que sofocar un grito cuando las ratas corrían entre sus pies descalzos. La monja les pedía calma con un gesto firme de la mano, y su sola presencia era suficiente para devolverles el control. Cada pocos metros se detenía para encender nuevas velas, dejando las anteriores consumirse como estrellas apagadas que marcaban el camino de regreso. El aire estaba tan cargado que costaba respirar, pero en ese sofoco había también una sensación de renacimiento, como si cada respiro robado en la oscuridad les acercara más a la libertad. A pesar de los miedos, nadie se atrevía a detenerse. Sabían que si uno caía, todos caerían. En medio de aquel avance silencioso, un murmullo empezó a extenderse. Algunos decían escuchar voces en el eco del túnel, como si los rezos de las hermanas del convento se hubieran filtrado hasta allí abajo. Juana, que caminaba en medio del grupo, aseguró haber oído su propio nombre susurrado por la piedra. El miedo se mezclaba con la fe, y la línea entre lo real y lo espiritual se volvía cada vez más delgada. La monja, al notar el temblor en los cuerpos, se detuvo, levantó la vela y recitó en voz baja un Padre Nuestro. El rezo se multiplicó en un murmullo colectivo, hasta llenar las galerías de un coro apagado que parecía sostener los muros. Fue entonces cuando comprendieron que no estaban solos. Aunque los túneles fueran oscuros y fríos, había algo más grande acompañándolos, algo que les daba la fuerza para seguir avanzando. Tras más de una hora caminando, el grupo llegó a una cámara amplia donde las paredes se abrían como el vientre de una catedral enterrada. Allí hicieron una pausa breve, porque varios estaban al borde del desmayo. El sudor les corría por la frente y el aire parecía enrarecido, como si les faltara oxígeno. Mateo, siempre el más fuerte, cargó a un muchacho que apenas podía mantenerse en pie, mientras Juana repartía entre los demás un poco de agua guardada en una calabaza. La monja aprovechó para revisar las marcas de carbón en la pared, asegurándose de que seguían en la dirección correcta.
En ese instante se dio cuenta de que estaba guiando no solo cuerpos agotados, sino almas desgarradas que habían depositado en ella todo lo que tenían: confianza y esperanza. La responsabilidad le pesaba como una cruz invisible, pero lejos de doblegarla, le daba fuerzas para continuar. De pronto, un ruido seco retumbó en la distancia, como un golpe metálico contra la piedra. El grupo contuvo la respiración. Algunos pensaron que los soldados los habían descubierto y que la entrada del túnel estaba siendo sellada. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el estruendo. La monja alzó la vela, tratando de descifrar la oscuridad, y con calma les indicó que avanzaran más rápido. Nadie protestó, aunque el miedo les calaba hasta los huesos. Cada paso se volvió una carrera contenida, con el eco de sus movimientos multiplicándose en las paredes como un ejército invisible. Cuando por fin doblaron una curva, comprendieron que el ruido no había sido más que el derrumbe de una roca vieja, caída por la humedad. Sin embargo, la tensión del momento quedó grabada en sus cuerpos. Era la confirmación de que cualquier imprevisto podía condenarlos. La fe era lo único que los mantenía de pie en aquel abismo de piedra. El avance continuó bajo un silencio absoluto, solo interrumpido por el goteo constante que caía de las bóvedas y el crujir de las cadenas que algunos todavía llevaban en los tobillos. Cada gota que resonaba en la piedra parecía marcar el tiempo de un reloj invisible, recordándoles que la noche avanzaba y que no podían permitirse demoras. La monja contaba los pasos mentalmente. Sabía que debían alcanzar una segunda salida, un punto olvidado en las afueras de la ciudad donde los túneles desembocaban en un viejo pozo abandonado. El aire allí se volvió aún más pesado y varios comenzaron a sentir que se ahogaban. Aún así, nadie retrocedió. Había en el grupo una sensación de estar caminando sobre un hilo delgado que separaba la muerte de la vida, y lo único que los sostenía era la fe en que aquel trayecto oscuro terminaría en la luz. En medio de esa tensión, ocurrió un episodio que quedó grabado en todos. Una de las mujeres, exhausta y con un niño pequeño en brazos, tropezó y cayó de rodillas. El niño comenzó a llorar con un sonido agudo que se expandió por el túnel como una alarma. El pánico se apoderó de todos, convencidos de que aquel llanto podía llegar a oídos de algún guardia cercano. La monja se arrodilló de inmediato, tomó al niño en sus brazos y lo acunó con una serenidad inesperada. Murmuró una canción antigua que había aprendido en su infancia, una melodía suave que poco a poco calmó al pequeño hasta silenciar su llanto. El eco de esa voz se convirtió en un bálsamo para el grupo entero. Fue como si la oscuridad se disolviera por un instante y los túneles se llenaran de una luz invisible. Desde entonces, muchos aseguraron que ese canto fue lo que realmente les dio la fuerza para seguir caminando, más que cualquier señal en las paredes o cualquier vela encendida. El túnel comenzó a estrecharse, obligando a los fugitivos a caminar encorvados, rozando con los hombros las paredes húmedas. El aire caliente subía desde el suelo como un aliento antiguo que parecía querer expulsarlos de allí. Algunos empezaron a sentir mareos y el cansancio se reflejaba en cada respiración entrecortada. La monja, aunque agotada, no permitía que su paso flaqueara. Levantaba la vela como si fuese un estandarte y se giraba cada tanto para asegurarse de que todos seguían en pie. Mateo, con voz grave y firme, animaba a los más jóvenes a mantener el ritmo, mientras Juana susurraba oraciones que parecían entrelazarse con las piedras mismas. Cada gesto de ellos se convertía en un pilar que sostenía la marcha colectiva, porque ya no caminaban como individuos, sino como una sola voluntad que se negaba a rendirse. Fue entonces cuando un nuevo obstáculo apareció. Un tramo del túnel había colapsado, dejando una montaña de piedras que bloqueaba el paso. El silencio que cayó sobre el grupo fue tan pesado como la propia roca.
La desesperación asomó en los rostros. Algunos pensaron que todo terminaría allí, enterrados en la oscuridad. Pero la monja, sin dudarlo, se adelantó y comenzó a mover las piedras más pequeñas con sus manos frágiles. Mateo la siguió y pronto todos se unieron en un esfuerzo silencioso y desesperado. La labor fue agotadora. Cada piedra arrancada era una victoria mínima y cada minuto que pasaba parecía eterno. Finalmente, después de lo que sintieron como una eternidad, lograron abrir una rendija por la que uno a uno comenzaron a pasar. El aire que venía del otro lado era más fresco, y al respirarlo sintieron un alivio que les devolvió las fuerzas. Aquella grieta se convirtió en el símbolo de lo que estaban haciendo, abriendo un camino imposible hacia una vida nueva. Cuando lograron cruzar al otro lado del derrumbe, el túnel comenzó a ascender ligeramente, y eso les devolvió la esperanza de estar acercándose a la salida. El aire era menos denso y podía sentirse una brisa lejana que traía consigo el olor de la vegetación húmeda. Esa sensación renovó al grupo, como si la tierra misma los invitara a continuar. Sin embargo, la subida era empinada y los pies descalzos resbalaban en la piedra mojada. La monja se detuvo varias veces para comprobar que nadie quedara atrás, y en cada pausa el silencio estaba cargado de una tensión insoportable. Sabían que en cualquier momento un guardia podía descubrirlos, o que un nuevo derrumbe podía sellar su destino para siempre. Aún así, cada mirada entre ellos estaba llena de una complicidad silenciosa, como si todos compartieran el mismo pensamiento. Ya no podemos detenernos. Fue en esa subida cuando Mateo, que iba detrás de la monja, le habló en voz baja, casi como un susurro que solo ella podía escuchar. Hermana, aunque muramos aquí dentro, usted ya nos ha dado algo que nadie pudo quitarnos. La certeza de que éramos más que esclavos, de que merecíamos luchar por salir. La monja no respondió de inmediato. Sintió un nudo en la garganta que casi le impidió respirar. Solo logró mirarlo de reojo y apretar con más fuerza el rosario entre sus manos. Aquellas palabras resonaron como un eco en todo su ser, dándole un sentido más profundo a su sacrificio. Ya no se trataba únicamente de guiar cuerpos hacia la libertad, sino de devolverles la dignidad que les había sido negada. En ese instante comprendió que, pasara lo que pasara, la historia de aquella noche nunca podría ser borrada, porque ya estaba grabada en las almas de quienes caminaban junto a ella. Tras horas de un avance que parecía eterno, la vela de la monja comenzó a extinguirse, dejando apenas una brasa temblorosa que iluminaba sus rostros cansados. Fue entonces cuando divisaron un resplandor débil al final del túnel, una luz natural, tenue pero inconfundible, que se filtraba por la boca de un pozo olvidado. La visión encendió un murmullo contenido entre los fugitivos. Algunos comenzaron a llorar en silencio, otros se abrazaban sin pronunciar palabra, como si temieran que cualquier sonido arruinara el milagro. La monja, en cambio, mantuvo la calma. Sabía que el tramo final era el más peligroso. Si los descubrían en ese instante, todo el sacrificio habría sido en vano. Aún así, levantó la mano y les indicó que siguieran en fila, despacio, como peregrinos acercándose a un altar. El primero en salir fue Mateo, que trepó con sus manos ásperas por las piedras húmedas hasta alcanzar la superficie. Desde arriba extendió una rama seca que encontró, ayudando a los demás a subir. Juana fue de las siguientes, llevando consigo a 2 niños pequeños que apenas podían sostenerse en pie. Cada ascenso era un triunfo silencioso, y cada cuerpo que emergía del túnel parecía renacer bajo la lluvia tenue que aún caía. Cuando finalmente la monja subió, lo hizo con las manos ensangrentadas por el roce de la roca, pero con el rostro iluminado por una mezcla de agotamiento y júbilo. Al mirar alrededor,
vio el grupo reunido en medio de un descampado cubierto de hierba alta, respirando con desesperación el aire fresco de la madrugada. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la libertad tenía olor, textura y forma. Era el barro pegado a los pies descalzos y la risa contenida que estallaba como un llanto colectivo. El grupo se reunió bajo la lluvia, temblando no solo por el frío, sino por la magnitud de lo que acababan de lograr. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Las palabras parecían inadecuadas frente al milagro de estar vivos y fuera de las cadenas. La monja los guió hacia una arboleda cercana, donde la vegetación espesa les ofrecía refugio temporal. Allí, entre troncos húmedos y hojas agitadas por el viento, improvisaron un círculo. Algunos cayeron de rodillas, agradeciendo en silencio, mientras otros abrazaban a sus compañeros como si quisieran asegurarse de que no eran fantasmas. La monja, agotada, se dejó caer sobre la hierba y por primera vez permitió que las lágrimas le corrieran por el rostro. Eran lágrimas de cansancio, pero también de triunfo. Había cumplido lo imposible. Sin embargo, la travesía estaba lejos de haber terminado. Sabían que las patrullas españolas recorrerían la ciudad al amanecer y que los capataces contarían uno por uno a los ausentes. El tiempo era un enemigo implacable y debían alejarse lo más pronto posible. Mateo propuso seguir hacia las montañas del interior, donde otros cimarrones habían formado comunidades libres. Juana, con voz serena, recordó que muchos niños y ancianos no resistirían una caminata tan larga sin descanso. La monja escuchó en silencio, consciente de que cualquier decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente, con voz firme, decidió que caminarían esa misma noche, siguiendo un arroyo cercano que desembocaba en la espesura. Si el destino los alcanzaba, al menos lo enfrentarían juntos, como lo habían hecho en el túnel. Y con esa resolución, el grupo volvió a levantarse, impulsado por una fuerza invisible que parecía brotar de la misma tierra. El avance por el arroyo fue lento y doloroso. El agua helada les llegaba a las rodillas y arrastraba ramas y hojas que dificultaban cada paso. Sin embargo, la corriente también borraba sus huellas, y eso les daba una tranquilidad que compensaba el esfuerzo. El bosque estaba lleno de ruidos nocturnos, grillos, ranas y el ulular lejano de aves que parecían custodiar su marcha. Cada sonido era interpretado como un presagio, a veces de esperanza, a veces de peligro. La monja caminaba al frente, iluminando con una linterna improvisada, mientras su hábito empapado se pegaba a su piel. A pesar del frío que le calaba hasta los huesos, sentía una extraña calidez interior, como si la fe misma la envolviera. Los demás la seguían en fila, confiando más en su figura que en la débil luz que los guiaba. Fue durante ese trayecto que escucharon, a lo lejos, el eco de cascos de caballos. La amenaza se volvió real. Los soldados españoles ya los estaban buscando. El grupo se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Algunos niños comenzaron a sollozar y las madres los acunaban con desesperación. Mateo, con gesto decidido, propuso dividirse para despistar a los perseguidores, pero la monja se negó con firmeza. «Si llegamos hasta aquí juntos, seguiremos juntos», dijo con una convicción que desarmó toda duda. Entonces aceleraron el paso, ocultándose bajo la sombra espesa de los árboles, mientras el sonido de los caballos se acercaba cada vez más. En ese momento, comprendieron que la libertad no era un destino seguro, sino una carrera constante contra el miedo. Y aún así, cada uno estaba dispuesto a seguir corriendo hasta que las fuerzas se lo permitieran. La persecución se volvió inminente cuando divisaron linternas moviéndose entre los árboles, como luciérnagas siniestras que iluminaban la oscuridad del bosque. El sonido de los caballos rompía la calma de la noche, acercándose a cada instante. El grupo, agotado, se vio obligado a buscar refugio.
Fue entonces cuando Juana recordó un viejo molino abandonado que alguna vez había mencionado su abuelo. Estaba oculto entre maleza y ruinas y podía servir como escondite temporal. Con rapidez se dirigieron hacia allí, atravesando arbustos y raíces que desgarraban la piel, hasta que finalmente dieron con la estructura de piedra derruida. El molino se erguía como un esqueleto del pasado, con paredes partidas y vigas que crujían con el viento, pero ofrecía lo único que necesitaban: sombra y silencio. Dentro del molino, la tensión era insoportable. Todos respiraban con dificultad, tratando de sofocar hasta el más mínimo sonido. Los niños eran cubiertos con mantas húmedas para que sus sollozos no delataran la presencia del grupo. Afuera, los cascos resonaban cada vez más cerca y una linterna pasó a tan solo metros de la entrada. La monja apretó el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y cerró los ojos recitando en silencio una oración que parecía suspender el tiempo. Minutos que parecieron horas transcurrieron antes de que los jinetes siguieran de largo, convencidos de que no había nadie allí. Un suspiro colectivo recorrió el molino, pero nadie se permitió celebrar. Sabían que aún estaban demasiado cerca del peligro y que la noche todavía guardaba más pruebas que superar. Cuando salieron del molino, la luna ya estaba alta y la lluvia había cesado, dejando en el aire un olor a tierra mojada que parecía limpiar sus pulmones. El silencio del bosque contrastaba con el ruido del corazón de cada uno, que latía con fuerza como si todavía escuchara los cascos de los caballos. La monja los reunió antes de continuar y con voz baja pero firme les recordó que lo más difícil no era escapar, sino mantenerse libres. Sus palabras calaron hondo. Todos comprendieron que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aún así, se pusieron en marcha siguiendo el cauce de un arroyo que descendía hacia las montañas, confiando en que la espesura del bosque los ocultaría de sus perseguidores. Cada paso dado en aquel barro resbaladizo era un recordatorio de que la libertad estaba hecha de esfuerzo y riesgo, no de milagros fáciles. El grupo avanzó hasta que los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo de tonos rosados. La luz del día les reveló un paisaje nuevo: colinas cubiertas de caña silvestre, pájaros que cantaban como heraldos de un futuro distinto y un horizonte que parecía abrirse por primera vez. Allí, exhaustos, decidieron detenerse. Algunos bebieron agua del arroyo. Otros se tendieron sobre la hierba húmeda con los ojos cerrados, intentando asimilar que habían sobrevivido a la primera noche. La monja se apartó unos pasos y desde una roca contempló el grupo en silencio. Su corazón estaba lleno de gratitud, pero también de temor. Sabía que la historia no acabaría allí, que siempre habría cadenas esperando ser rotas y perseguidores al acecho. Aún así, al mirar los rostros cansados pero esperanzados de los fugitivos, entendió que aquella madrugada ya había cambiado la historia de La Habana para siempre. Con el amanecer también llegó la certeza de que no podían regresar jamás. Cada uno de los fugitivos dejó atrás no solo cadenas y látigos, sino también fragmentos de una vida marcada por la resignación. La monja, observándolos, comprendió que se habían transformado en algo más que un grupo de esclavos en fuga. Eran una comunidad naciente, unida por la memoria compartida de la oscuridad y por el fuego invisible que los había empujado a desafiar al imperio. Mateo, con su voz grave, habló de buscar un refugio seguro en las montañas, donde otros cimarrones ya habían levantado aldeas ocultas. Sus palabras despertaron un entusiasmo tímido, una chispa de esperanza que iluminaba hasta los rostros más agotados. Nadie sabía si llegarían, pero por primera vez todos sentían que tenían un destino propio que elegir. Mientras caminaban entre la maleza rumbo al interior de la isla, la monja pensaba en lo que habían dejado atrás.
el convento silencioso, las hermanas que ignoraban su secreto, las galerías de piedra que seguirían allí, guardando en sus ecos la memoria de los pasos dados. Sabía que con el tiempo las autoridades inventarían versiones distintas. Dirían que los esclavos habían desaparecido misteriosamente o que se habían rebelado y fueron exterminados. Pero la verdad, la que ella llevaba en su pecho, jamás podría ser borrada. Miró el rosario desgastado entre sus dedos y sonrió con serenidad. Tal vez su nombre nunca quedara registrado en los libros de la iglesia, pero estaba segura de que en los susurros del pueblo se repetiría una y otra vez la historia de aquella noche en que 50 almas atravesaron la tierra para renacer libres bajo el cielo cubano. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento y descubrimiento. Caminaron por senderos ocultos, durmiendo bajo árboles frondosos y alimentándose con frutos silvestres que Juana reconocía gracias a la memoria de su infancia en los campos. Cada noche encendían una pequeña fogata cubierta con piedras para que el humo no los delatara. Y cada amanecer despertaban con el miedo de ser encontrados, pero también con la certeza de haber sobrevivido un día más en libertad. La monja, aunque físicamente debilitada, se convirtió en el corazón espiritual del grupo. Sus oraciones ya no eran recitadas en claustros vacíos, sino bajo cielos abiertos, donde cada palabra parecía tener un eco más verdadero. Nadie la veía solo como una hermana de hábito. Ahora era guía, madre y símbolo de un pueblo que se negaba a desaparecer. Finalmente, tras una semana de marcha, alcanzaron las estribaciones de la Sierra del Rosario, un lugar que ofrecía escondites naturales entre cuevas y cascadas. Allí fueron recibidos por un grupo de cimarrones que al escuchar su historia los abrazaron como hermanos. El encuentro fue celebrado con cantos y tambores improvisados, donde la música se convirtió en una declaración de victoria contra siglos de opresión. Los 50 fugitivos, que habían salido de la oscuridad del túnel como sombras temerosas, se transformaron en una comunidad viva que respiraba futuro. La monja, al verlos danzar y reír bajo la luna, sintió que todo el sufrimiento había valido la pena, y comprendió que aunque su rostro desapareciera de los registros oficiales, su legado ya estaba escrito en la memoria de aquellos que seguirían contando la hazaña como un milagro humano, nacido de la fe y del coraje. Con el paso de los años, la historia de aquella noche comenzó a mezclarse con la leyenda. Algunos decían que los túneles aún guardaban los susurros de los rezos, que al caminar por ellos podía escucharse el eco de pasos invisibles. Otros juraban que la monja había sido capturada y desaparecida en secreto por las autoridades, aunque nadie jamás pudo demostrarlo. En las calles de La Habana, los relatos se transmitían en voz baja, como un secreto compartido entre generaciones. El de una mujer que con fe y determinación se atrevió a desafiar a todo un imperio para liberar a 50 almas condenadas. El nombre de la monja se borró de los registros, pero su recuerdo quedó incrustado en la memoria popular, más fuerte que cualquier documento oficial. Y así, la figura de aquella hermana del convento de Santa Clara se convirtió en símbolo de resistencia. Cada vez que una familia contaba la historia, lo hacía como quien relata un milagro, pero también como quien recuerda un acto profundamente humano. Porque lo que comenzó como un gesto silencioso de compasión terminó siendo una grieta en los muros de la opresión colonial. La Habana cambió, las plantaciones perdieron su poder y el tiempo barrió con imperios y haciendas, pero la imagen de la monja guiando a los 50 por los túneles sigue viva en la memoria cubana. Tal vez su verdadero destino permanezca oculto para siempre, pero su legado se convirtió en un faro, el recordatorio de que incluso en la oscuridad más absoluta, una chispa de fe y valentía puede abrir un camino hacia la libertad.
Y esa fue la increíble historia de la monja de La Habana que guió a 50 almas hacia la libertad a través de túneles secretos. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte más historias ocultas y sorprendentes del pasado.